Todo el mundo conoce el trágico final de los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, los tribunos de la plebe que desafiaron al Senado y acabaron asesinados en las calles de Roma por intentar cambiar las reglas del juego. Sus nombres son sinónimo de revolución, de lucha de clases y del inicio del colapso de la República. Sin embargo, la historia ha cometido un error imperdonable. Ha olvidado al hombre que forjó el acero de estos revolucionarios. Antes del caos, antes de la sangre y antes de la guerra civil, existió un Graco que encarnó la cima más pura y equilibrada del poder romano. Esta es la historia de Tiberio Sempronio Graco el Viejo, el verdadero patriarca de la saga. Fue el general que sometió a reinos en Oriente, el diplomático que pacificó la sangrienta provincia de Hispania no con la espada, sino con la justicia de su palabra. Y el censor que se convirtió en el guardián de la moral de toda Roma. Un hombre de una integridad tan inquebrantable que incluso sus peores enemigos políticos confiaron en él para salvar el honor del Estado. El año 216 a.C. marca el punto de no retorno para la República. En las llanuras de Cannas, el genio táctico de Aníbal Barca aniquila a 80 legiones en una sola tarde, dejando el suelo cubierto con los cadáveres de 80 senadores y casi la mitad de los oficiales de Roma. El pánico es absoluto. La ciudad se ha quedado sin hombres, sin dinero y, lo más grave, sin magistrados que la dirijan. Es en este vacío de poder, con las instituciones desangradas, cuando emerge la figura del padre de nuestro protagonista, Tiberio Sempronio. A pesar de su juventud y de que las leyes del cursus honorum dictaban una edad mucho mayor para el mando supremo, una Roma desesperada decide romper sus propias tradiciones. Se necesita a alguien con una capacidad de gestión excepcional para enfrentar el caos, y Tiberio Sempronio es nombrado cónsul en el año 215. Su misión es casi suicida. Debe levantar un ejército donde ya no quedan ciudadanos. Es entonces cuando toma una decisión revolucionaria. Recluta a 8.000 esclavos voluntarios, los bolones, prometiéndoles que su libertad no vendría de un decreto, sino de su valor en el combate. Este es el entorno en el que nace nuestro Tiberio, un mundo donde las reglas se rompen por necesidad y donde el honor se hereda de un padre que tuvo que reinventar el concepto de ciudadano para salvar a la patria de la extinción. Sin embargo, el destino de este líder extraordinario sería tan heroico como trágico. En el año 212, mientras la guerra seguía consumiendo Italia, el padre de Tiberio fue víctima de una traición brutal. Un aliado de la región de Lucania lo atrajo a una emboscada en los llamados Campos Antiguos. Según los relatos de las fuentes clásicas, Tiberio Sempronio luchó como un león, negándose a rendirse a pesar de estar rodeado, hasta que cayó cubierto de heridas. Su muerte fue un golpe devastador para la moral romana, pero incluso su enemigo, Aníbal, reconoció su grandeza. El general cartaginés ordenó que se le rindieran honores militares y envió sus cenizas de regreso a Roma en una urna de plata. Nuestro joven Tiberio Sempronio crece, por tanto, bajo la sombra de un mártir. Esta pérdida prematura no solo le deja una inmensa fortuna y un nombre prestigioso, sino una deuda moral con el Estado. Debe estar a la altura de un padre que murió cuando la República más lo necesitaba. Es esta ausencia la que forja su carácter serio y su determinación para no fallar nunca a su palabra, preparando el terreno para su propio bautismo de fuego en las lejanas tierras de Oriente. Tras la derrota de Cartago, Roma ha dejado de ser una potencia regional para convertirse en el árbitro del Mediterráneo. Sin embargo, en el este, un gigante observa con recelo el ascenso de la República, Antíoco III el Grande, el monarca del imperio seleucida. La chispa que detona la guerra es una mezcla de ambición y miedo. Antíoco, que se ve a sí mismo como el legítimo heredero de Alejandro Magno, comienza a expandir su influencia sobre las ciudades griegas, cruzando incluso hacia Europa. Para Roma, esto es una línea roja. No pueden permitir que un rey asiático domine Grecia. Pero hay un factor más que convierte esta guerra en algo personal. Antíoco ha acogido en su corte a un exiliado sediento de venganza, el mismísimo Aníbal Barca.
La presencia del cartaginés asesorando al rey sirio convence al Senado de que la paz de Roma solo será posible si el imperio seleucida es neutralizado. En el año 190, la República lanza su apuesta definitiva. Al mando de la expedición están los hermanos Escipión, el africano, el hombre que salvó a Roma, y su hermano Lucio. Entre sus filas, como tribuno militar, marcha un joven Tiberio Sempronio. No es un puesto menor. Con poco más de 25 años, Tiberio es ya un oficial con responsabilidades sobre miles de hombres. El clímax de esta campaña se alcanza en las llanuras de Magnesia. Es el choque militar más grande de la época. Antíoco despliega una fuerza abrumadora, más de 70.000 hombres contra los 30.000 de Roma. El campo de batalla es un caos de colores y ruidos. El rey Seleucida confía en sus carros falcados, carros con cuchillas en las ruedas diseñados para despedazar la infantería, y en sus imponentes elefantes. Sin embargo, Tiberio Sempronio es testigo de una lección de disciplina que jamás olvidará. Cuando los carros de Antíoco cargan, los arqueros y honderos romanos no entran en pánico. Se abren paso y acribillan a los caballos, provocando que los carros retrocedan y siembren el desorden en sus propias filas. Tiberio ve cómo la legión, flexible y metódica, empieza a devorar los flancos de la rígida falange griega. La victoria romana es total. Antíoco huye, su imperio se desmorona, y Roma se convierte, de facto, en la dueña del mundo conocido. Pero lo que define a Tiberio Sempronio en esta campaña no es solo su valor bajo el fuego, sino su comportamiento tras la batalla. Mientras otros oficiales se dedican al pillaje y a humillar a los vencidos, Tiberio empieza a destacar por su moderación. En las negociaciones posteriores en Grecia y Asia Menor, demuestra una madurez inusual. Entiende que una provincia saqueada es una provincia que volverá a rebelarse. Su nombre empieza a sonar en los informes que llegan al Senado no solo como el de un soldado valiente, sino como el de un hombre de Estado. Ha sobrevivido al bautismo de Oriente, ha visto caer a reyes divinos y regresa a Roma con una convicción clara. La fuerza gana batallas, pero solo la justicia y la fides mantienen los imperios. Su formación ha terminado, ahora es el momento de enfrentarse a un enemigo mucho más civilino: la política interna de Roma. Cuando Tiberio Sempronio desembarca en Italia tras la victoria en Magnesia, no encuentra la paz que esperaba. Roma ha cambiado. La inmensa riqueza y el poder absoluto sobre Oriente han desatado una guerra civil de despachos y tribunales. Dos visiones de Roma chocan frontalmente. Por un lado, el clan de los Escipiones, cosmopolita y aristocrático. Por otro, la facción conservadora liderada por Catón el Viejo, un hombre que desprecia el lujo griego y teme que el poder individual de generales como el africano destruya la igualdad del Senado. Tiberio se lanza a la arena política y es elegido tribuno de la plebe en el año 187. Pero curiosamente, no lo hace del lado de sus antiguos comandantes. Tiberio milita en la facción rival de los Escipiones. Su posicionamiento político nace de una defensa radical del mos maiorum, las costumbres de los antepasados. Tiberio teme que el estilo de vida de los Escipiones, su carisma casi monárquico, su cercanía a las cortes helenísticas y su inmenso prestigio personal rompa el equilibrio del Senado. Para Tiberio, ningún ciudadano, por muy brillante que sea, debe estar por encima de la colectividad. Su bando es el de la austeridad y el control institucional, lo que le sitúa, sobre el papel, como un enemigo natural del africano. Catón y sus aliados lanzan un ataque judicial sin precedentes. Exigen a Lucio Escipión que rinda cuentas del botín de guerra de la campaña contra Antíoco. El trasfondo es claro: quieren humillar a la familia que se cree por encima de la ley. La situación escala hasta un nivel de tensión insoportable cuando el propio Escipión el africano, el hombre que venció a Aníbal, es llamado a juicio. El héroe de Zama, indignado, rompe los libros de cuentas ante el Senado, clamando que su palabra debería ser suficiente para una Roma a la que él mismo salvó de la extinción. El Senado está bloqueado. Parece que el africano será arrastrado a la cárcel o al exilio. Es entonces cuando Tiberio Sempronio,
el joven tribuno que no debe nada a los escipiones, se levanta para hablar. El silencio en el Senado es absoluto mientras Tiberio pronuncia su discurso, que Tito Livio registraría para la posteridad. Graco no defiende la inocencia de los escipiones, sino la dignidad de Roma. Declara que es una vergüenza nacional que el hombre que derrotó a Aníbal sea tratado como un criminal común por envidias políticas. Argumenta que el Estado no puede devorar a sus propios salvadores. Haciendo uso de su autoridad sagrada como tribuno, Tiberio interpone su veto. Prohíbe que se siga persiguiendo al africano y ordena que se detenga el proceso contra Lucio Escipión. Que se detenga el proceso contra Lucio Escipión. La consecuencia de este acto cambia la historia dinástica de Roma. Escipión el africano, conmovido por la nobleza de un hombre que era su oponente ideológico, decide que no hay mejor marido para su hija menor, Cornelia, que aquel que tuvo el valor de salvarlo. Aunque el matrimonio se celebraría formalmente años después, el compromiso sella la unión de los Sempronio Graco con el linaje de los Escipiones. Tiberio ya no es solo un oficial brillante o un político justo, ahora es el guardián del legado del hombre más grande de Roma. En el año 180 a.C., la carrera de Tiberio Sempronio alcanza su prueba de fuego definitiva al ser nombrado pretor de la Hispania Citerior. Lo que encuentra al cruzar los Pirineos no es una provincia bajo control, sino una frontera sangrienta que ha devorado la reputación de innumerables generales romanos. Durante décadas, Roma ha intentado doblegar a los celtíberos mediante una estrategia de terror sistemático, quemando cosechas y esclavizando poblaciones enteras, lo que solo ha servido para alimentar un ciclo eterno de odio y rebelión. Tiberio llega decidido a demostrar que la República puede ser algo más que una fuerza destructora, pero primero debe ganarse el respeto de sus enemigos en el campo de batalla. Su campaña militar comienza con una ofensiva metódica que culmina ante los muros de la ciudad de Complega. Los celtíberos, conocidos por su astucia y su conocimiento del terreno, intentan atraer a las legiones a una trampa mediante una retirada fingida. Sin embargo, Tiberio demuestra que su temple es tan firme como su acero. Mantiene la formación de sus hombres, ignora las provocaciones y ocupa la ciudad tras una victoria aplastante. Pero es justo en ese momento, cuando el instinto romano dictaba el degüello y el saqueo, cuando Tiberio realiza el acto que lo elevará a la categoría de leyenda. Ordena a sus soldados envainar las espadas y convoca a los jefes tribales a parlamentar, no como esclavos derrotados, sino como futuros aliados. Este gesto da paso al nacimiento del célebre Pacto de Graco, un hito diplomático que asombraría al Senado. Tiberio comprende que la raíz de la guerra no es un odio abstracto a Roma, sino el hambre y la falta de medios de vida. En lugar de imponer tributos asfixiantes, el prétor decide repartir tierras entre los nativos más pobres, dándoles por primera vez una razón para preferir la agricultura a la guerra de guerrillas. Establece un marco legal justo donde las tribus aceptan servir en las tropas auxiliares de la República, a cambio de protección y respeto a sus leyes locales. Para sellar este compromiso, funda la ciudad de Gracurris en el Valle del Ebro, un símbolo de convivencia que serviría como base de una paz que la península no había conocido en 40 años. Cuando Tiberio regresa a Roma en el año 178 a.C. para celebrar su triunfo, el desfile de tesoros y plata celtíbera es impresionante, pero su verdadero legado es de una naturaleza mucho más profunda. Ha logrado pacificar con una firma lo que otros no pudieron someter con ejércitos enteros, convirtiendo su propio apellido en una palabra sagrada para los pueblos hispanos. Al morir su suegro, Escipión el africano, poco después de su regreso, Tiberio se consolida como el hombre fuerte de la República. Ha demostrado al mundo que el imperio no se sostiene únicamente sobre la punta de una lanza, sino sobre la integridad de la palabra dada, sembrando una lealtad hacia su linaje que duraría generaciones. Tras la gloria de Hispania, Tiberio Sempronio es elegido cónsul en el año 177. Sin embargo, no hay tiempo para celebraciones en el foro, pues una nueva crisis estalla en el corazón del Tirreno. La isla de Cerdeña se ha levantado en una rebelión masiva, liderada por las tribus de los ilienses y los Válari,
quienes desafían abiertamente la autoridad de Roma. Si en Hispania Tiberio fue el arquitecto de la paz, en Cerdeña se convierte en el martillo de la República. Su campaña en la isla es de una eficiencia militar aterradora. Las fuentes clásicas nos hablan de una guerra sin cuartel, donde no hubo espacio para tratados ni concesiones. La victoria es tan abrumadora que, tras sofocar la revuelta, Tiberio regresa a Roma con una cantidad de prisioneros tan vasta que el mercado de esclavos se colapsa. Este éxito militar le otorga su segundo triunfo y una posición de poder incontestable, pero el verdadero desafío de Tiberio no estaba en los campos de batalla, sino en las costumbres de sus propios conciudadanos. En el año 169 a.C., alcanza la cima de la dignidad política al ser nombrado censor, el cargo más sagrado y temido de la administración romana. La censura no consistía solo en contar ciudadanos, sino en vigilar su moralidad, y Tiberio se toma esta tarea con una severidad que recuerda a los tiempos más antiguos. Se convierte en el azote de la corrupción, enfrentándose directamente a los poderosos publicanos, los recaudadores de impuestos que se estaban enriqueciendo a costa del Estado. Tiberio no duda en anular contratos fraudulentos y en expulsar del Senado a aquellos nobles cuyas vidas no reflejaban la austeridad del mos maiorum. Su labor como censor es un intento desesperado por frenar la decadencia que la riqueza del imperio estaba trayendo a Roma. Tiberio ve con claridad cómo el lujo y la avaricia empiezan a carcomer las bases de la República, las mismas bases por las que su padre dio la vida. En un acto de ingeniería social audaz, reordena la estructura de las tribus para limitar la influencia política de los libertos, tratando de asegurar que el poder de voto se mantenga en manos de aquellos que tienen un vínculo tradicional con la tierra. Durante su mandato, se construye la Basílica Sempronia en el Foro, un monumento que no solo lleva su nombre, sino que sirve como centro para la justicia y el comercio, simbolizando su visión de una Roma ordenada, próspera y, sobre todo, justa bajo la ley. Para cuando termina su censura, Tiberio Sempronio Graco ya no es solo un líder político, es una institución viviente. Se ha convertido en el hombre de confianza del Senado para las misiones diplomáticas más delicadas en los reinos de Oriente, desde Egipto hasta Rodas. Su palabra es ley en las cortes de los reyes extranjeros y su integridad es el último refugio de una república que empieza a dividirse en facciones irreconciliables. A medida que se interna en la década de los 160 a.C., Tiberio Sempronio Graco ya no necesita luchar por el poder. El poder emana de su sola presencia. Es elegido cónsul por segunda vez en el año 163, un honor reservado solo a los hombres que el Senado considera indispensables para la supervivencia de la República. Durante este periodo se dedica a arbitrar disputas entre reinos extranjeros y a corregir errores en los rituales religiosos que, según la mentalidad romana, podrían poner en peligro la relación de la ciudad con los dioses. Es en estos años cuando su autoridad moral alcanza su cenit. Es el hombre que puede anular una elección consular, simplemente alegando un error en los auspicios, y nadie se atreve a cuestionarlo. Su palabra es el último ancla de estabilidad en una Roma que empieza a sentir las primeras grietas del conflicto social. Sin embargo, el verdadero drama de sus últimos años se desarrolla tras las puertas de su domus, en el corazón de su familia. Junto a su esposa Cornelia, la hija del africano, Tiberio se dedica a la crianza de sus hijos con una devoción que rompe los moldes de la época. Mientras la mayoría de los aristócratas delegaban la educación en esclavos, los Gracos supervisan personalmente la instrucción de los futuros tribunos, rodeándolos de los mejores filósofos y maestros griegos. Cuenta la leyenda que un día Tiberio encontró 2 serpientes en su lecho matrimonial. Tras consultar a los adivinos, recibió una profecía aterradora. Si mataba a la serpiente macho, él mismo moriría. Si mataba a la hembra, moriría su esposa Cornelia. Sin dudarlo un instante, el hombre que había sometido a Hispania y Cerdeña, el cónsul que había gobernado el mundo, eligió el sacrificio. Mató a la serpiente macho, aceptando su propio fin para preservar la vida de la mujer que debía terminar de forjar el futuro de sus hijos. Poco después, Tiberio Sempronio Graco moría,
dejando a Roma en una orfandad política absoluta y a Cornelia como la guardiana de un legado que pronto se volvería incendiario. Su muerte marca el fin de una era de equilibrio. Tiberio fue el último gran hombre que logró unir la tradición más estricta con la reforma necesaria, el último que supo ser implacable en la guerra y compasivo en la paz. Al fallecer, dejó tras de sí una red de lealtades en las provincias y un prestigio familiar tan inmenso que sus hijos, Tiberio y Cayo, se sentirían obligados a utilizarlo para intentar salvar a la República de su propia codicia. El viejo Graco murió como vivió, sacrificándose por el bienestar de su estirpe y del Estado, sin saber que al salvar a Cornelia para que criara a sus hijos, estaba permitiendo que naciera la revolución que, años más tarde, cambiaría el destino de Roma para siempre. Si te apasiona la historia de la antigua Roma tanto como a nosotros, suscríbete al canal y comparte este vídeo. Ayúdanos a expandir el legado de los Gracos. Gracias por vernos.